Hermanos, que el Señor me los bendiga a todos ustedes grandemente. Espero que la paz de mi Señor Jesús esté con todos ustedes, siempre orando por cada uno de ustedes y también por todos aquellos que son partícipes de este canal. Espero que las meditaciones y estos cortos estudios sean de beneficio para todos ustedes. El deseo mío, hermanos, es de que siempre sigamos adelante en las luchas, en las pruebas, en los temores, en las circunstancias y en lo que la vida nos tiene. Sigamos adelante. Y aunque cometamos al mismo tiempo, mi otro consejo es que aunque pequemos, aunque cometamos errores, siempre venir, no dejar, hermanos, que el pecado se haga nido en nuestros corazones, sino reconocer el pecado y a ponernos en paz para con Dios, dice en la carta de Juan, primera carta de Juan. Entonces, siempre reconociendo esos dos aspectos de la vida, perseverar en el camino y apartarnos del pecado, vivir más en santidad, y si fallamos, reconocer nuestra falta para que tengamos esa paz para con Dios y el enemigo, aquel que nos acusa, no tenga ninguna más mínima avance en nuestras vidas para con Dios. Espero otra vez que todos estén bien y vamos a hablar de lo que es la iglesia. Muchas veces, hermanos, hablamos de lo que es la iglesia y hablamos de lo que la iglesia significa en nuestras vidas. Ahora, yo quiero traer y quiero hablarles acerca de lo que es cómo el mundo mira a la iglesia, cómo el mundo opina o tiene el concepto de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, no hablamos, hermanos, de las paredes. Hay que entender eso. Hablamos de usted, hablamos de aquel que ha venido a Cristo y que ha sido injertado en una asamblea, en una asamblea local, que es la iglesia. Hablamos de usted. ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué piensa la humanidad? ¿Qué piensa lo que es el gobierno? ¿Qué piensa lo que es el inconverso de usted? Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, muchas veces creemos que, y en momentos difíciles así como esto, estamos ahorita en esto de lo que se nos ha privado, ¿no? De lo que es tener esa comunión como hijos de Dios. Y por la razón que ha pasado, no solo nos ha afectado a nosotros en este lugar de Los Ángeles, sino de que esto es a nivel mundial. Por primera vez hemos visto cómo la iglesia ha sido afectada en el aspecto de tener esa comunión entre hermanos. En todos los países, estamos hablando en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, la iglesia está atravesando por un momento difícil. Y cada vez, hermanos, cada vez que la iglesia pasa por momentos difíciles, hay un precedente y hay una respuesta. Cuando la iglesia fue perseguida, el evangelio se esparció. Cuando la iglesia fue perseguida por gobiernos, hubo un avivamiento. Ahora, en los tiempos de ahorita, nosotros, hermanos, no se nos está persiguiendo, pero se nos está privando de lo más importante que hemos sido llamados. La iglesia ha sido llamada para dos cosas. Número uno, para predicar, para llevar el mensaje de Cristo. Ese es el enfoque de la iglesia. La iglesia es la luz y es la sal. O sea, ese es el centro de la función de la iglesia para este mundo. Y el número dos es la iglesia. Una vez que uno cree, la iglesia es esencial en la persona porque viene a ser el lugar donde podemos tener esa comunión como asamblea. Tenemos esa relación entre hermanos y al mismo tiempo el cuerpo de Cristo adora a Dios. Dos cosas: el evangelio para predicarlo y al mismo tiempo a los santos para tener esa comunión, esa relación. Ahora, eso lo entendemos usted, eso lo entiendo yo, eso lo entiende todo aquel que ha venido a ser salvo. Y lo entendemos perfectamente y sabemos que para nosotros la iglesia es esencial, es importante, porque es lo que nos mueve, es una parte esencial porque la Biblia nos dice lo que significa y lo que es lo que venimos a hacer. Ahora, el mundo secular, la comunidad, lo que es el gobierno, lo que es el sistema del mundo, nunca va a ver a la iglesia y nunca le va a entender lo que la iglesia es. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, desde el comienzo, la iglesia ha sido de cierta manera como un tropezón para el gobierno, para los reyes, para las naciones. Porque la iglesia, hermanos, es regida y es la que mueve a muchas cosas. Ahora, cuando hablamos de que por qué debemos de tener cuidado del mundo,
es por esto, hermano, porque muchas veces escuchamos al mundo, muchas veces escuchamos al sistema del mundo y nos dejamos influenciar por lo que los gobiernos, la sociedad, las personas, nuestros vecinos, lo que nos rodean, piensen de nosotros. Y muchas veces, basado en eso, basado en esas cosas, muchas veces dictaminan, hermano. Y muchas veces, déjenme decirles que dirigen la forma como vivimos para con Dios. Ahora, el mundo nunca ha querido a la iglesia. Los gobiernos seculares nunca han buscado el bienestar de la iglesia. Desde el comienzo fue todo el tiempo lo contrario. ¿Por qué? Mire, en primera de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 18 al 18-19 vamos a leer, hay algo muy específico, pero antes de leerlo quiero que miren el versículo 23. Allí mismo en Juan 15, 23 dice esto: el que me odia a mí, oiga bien lo que dice, y este es nuestro Señor Jesucristo hablando, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Comenzamos con eso, ¿no? Cuando Cristo vino a la tierra, lo odiaron, lo mataron, no aceptaban lo que venía a decirles. ¿Por qué? Porque les hablaba lo que era la inmoralidad, lo que el pecado había hecho y lo que era la persona. Y muchas veces ese es el problema. La iglesia confronta el pecado. La iglesia confronta la sociedad. La iglesia confronta lo que es el sistema. Y cuando un sistema es diabólico, cuando un sistema es inmoral, cuando un sistema o cuando una nación pierde todas estas cosas, la iglesia confronta eso. ¿Cómo? No aceptando lo que la sociedad cree que es correcto. Hablamos de lo que es el homosexualismo, hablamos de lo que es el lesbianismo, hablamos de lo que es la inmoralidad sexual, hablamos de lo que es las drogas, hablamos de lo que es los matrimonios entre las mismas parejas, entre hombres y entre mujeres. Y todas esas cosas, la iglesia está en contra de esas cosas. Y la sociedad mira eso como un ataque a lo que ellos piensan que es correcto. Entonces, desde el comienzo, Dios venía a encarar al hombre y no les gustaba. Creían que tenía una mejor moralidad y sabía más que Dios, y Dios les decía, no es así. Por eso fue que a Cristo lo crucificaron. Entonces, el Señor Jesucristo dice, el que me odia a mí, también odia a mi Padre. Entonces, la iglesia es fundada en Cristo. Cristo la funda. Y si a Cristo lo odiaron hasta matarlo, también odiaban al Padre por lo que el mensaje que traía. Ahora, regresando al capítulo 15, versículos 18 y el 19 dice esto, y esto ya es a nosotros. Y tengamos en mente de que a Dios lo odiaban y a Dios lo odian. El sistema odia a Dios, el mundo odia a Dios. El hombre inicuo, el hombre carnal odia a Dios, porque no le gusta que le llame la atención, no le gusta que su sistema de que él se crea saber más y vivir bien sea tirado por los suelos cuando Dios dice no. El versículo 19 dice esto de Juan 15, dice, si el mundo los odia, eso es lo que dice, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Entonces, regresando a la pregunta, ¿por qué es que debemos tener cuidado de escuchar al mundo? ¿Por qué? Porque nunca han buscado lo que es el bienestar del cristiano. Número 2, el mundo siempre ha estado en contra de Cristo y desde el comienzo ha estado en contra de la iglesia. Y si a Cristo lo odiaron, entonces dice Cristo que a ustedes, hablando a nosotros, a todo aquel que viene a ser regenerado, iba a caer en el mismo sistema de odio que la humanidad presenta para el creyente. Si el mundo los odia, sepan, dice, que me han odiado a mí antes que a ustedes. Y si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que ya son escogidos, ya los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Por qué entonces es que el mundo odia al creyente? ¿Por qué? Porque el creyente no pertenece a este sistema en el cual el mundo presenta las cosas.
Nosotros ya tenemos esa libertad, nosotros ya hemos sido librados de la esclavitud del pecado, y lo que el mundo ahora le llama correcto, para nosotros no es correcto. Para nosotros se nos ha esclarecido lo que es el estándar de Dios, cómo Dios quiere que el hombre viva. Mas sin embargo, el hombre siempre está en contra de eso. En el versículo 23 regresamos a ese punto que dice: el que me odia a mí, odia también a mi Padre. En Proverbios, hermanos, habla precioso esto, porque el proverbio es específico. En el Proverbios 29-27 dice: abominación para lo justo es el inicuo. Y ese es para nosotros, hermanos, es cierto, es el saber, una persona que es regenerada, cuando viene y habla con una persona inconverso, con un hombre natural, un hombre que no conoce de Cristo, y habla cosas que no tienen, que están fuera de lo que es lo correcto ante Dios, es una abominación, hermano. Se vuelve algo en contra de Dios, se vuelve algo sucio. Y eso es lo que aquel inconverso debe representar para nosotros cuando uno vive correctamente. Y viceversa, dice ese Proverbio 29-27. Y abominación para el impío. Miren lo que dice: abominación para el impío, el recto en sus caminos. La iglesia, hermanos, es una abominación. La iglesia es un obstáculo para el impío. La iglesia, hermanos, representa un riesgo para la sociedad. La iglesia, hermanos, representa un estanque para la agenda mundial. La iglesia representa lo que para a la sociedad y a este mundo en una declave a 100%. Nosotros, hermanos, somos, como dice la palabra y como dijo el Señor Jesucristo, somos la sal. Somos lo que es la luz de este mundo, hermano. Y la sal lo que hace es que evita que la comida se deteriore por completo. La mantiene por cierto tiempo. Y la luz, hermano, representa lo que es un mundo de oscuridad. Nosotros debemos mostrar esas cosas. Es por eso que nosotros somos un peligro. La iglesia mundial, la iglesia invisible de Cristo, la iglesia estatal, la iglesia que usted representa, representa un peligro para la sociedad. Ahora dice: esto es lo que somos para el mundo. Nos categorizan, y ahí llegamos a ese punto, hermano. Nos categorizan que somos, la sociedad categoriza a la iglesia que somos como una gente que no piensa, que no razona, ignorantes, que nos acusan de no pensar correctamente en los problemas y en las circunstancias de la vida. Pero el problema, ¿sabe por qué nos acusan de eso? Porque, hermano, nosotros sabemos la verdad. El creyente sabe la verdad. El creyente sabe cómo debe vivir. Y lo que el creyente es correcto para la humanidad, para el mundo, es incorrecto. Lo que para nosotros es bueno, lo que la Biblia dice, para el mundo es malo. Es por eso que siempre he dicho, hermano, yo, de que ahora lo bueno, la sociedad le llama bueno, a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Isaías 66:5 dice: oíd la palabra del Señor, vosotros que tembláis, dice, que tembláis antes su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre, han dicho: sea el Señor glorificado, para que veamos vuestra gloria, pero ellos sean avergonzados. A su tiempo, hermano, el impío va a ser avergonzado. A su tiempo, Dios va a enjuiciar. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Juan 1:13 dice, Primera de Juan 1:13 dice: hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Hermanos, el mundo nunca ha buscado el bienestar. El mundo, la sociedad, el sistema, la política, nunca ha buscado su bienestar ni el mío. El mundo siempre quiere que usted deje de amar a Dios. El mundo siempre quiere que usted deje de buscar y consagrarse a Dios. El mundo siempre quiere que la palabra del Señor deje de ser predicada. Y el mundo siempre quiere que la iglesia siga adelante, perseverando, juntándose, siendo partícipe de los sacramentos, del bautismo, de lo que es a la Santa Cena, de que oremos, adoremos, le cantemos al Señor. ¿Por qué? Porque desde el comienzo han sido así ellos. ¿Y por qué, hermano? Porque dice la palabra que ellos no entienden. Y Juan es específicamente, ¿por qué? Porque no le conocen y no saben la verdad. Pero nosotros sabemos la verdad. Es por eso que tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de pensar de que el inicuo, el hombre natural, el sistema del mundo,
Los gobiernos quieren su bienestar. Tengamos cuidado. Es mejor escuchar a Dios. Escuche a Dios, hermano, y hable a Dios y pregúntele y vaya a las Escrituras, que no necesitamos otra cosa. La palabra es clara, hermano. Esforzaos, dice la palabra, en todas las cosas. Esforzaos. Por eso dice la palabra que el que persevera hasta el final, ese va a alcanzar la salvación. Y si, hermano, si usted es salvo, usted va a perseverar. Y si usted es salvo, usted no va a temer. Y si usted es salvo, usted va a confiar en Dios y escuchar la palabra de Dios antes que otras cosas. Escuchar a Dios y no a los sistemas del mundo, porque los sistemas del mundo nunca han buscado el bienestar de la iglesia. Que el Señor me los bendiga grandemente. Espero que este corto devocional, esta corta meditación sea para que usted, hermano, medite verdaderamente a quién está escuchando y verdaderamente reconozca y desarrollemos ese discernimiento de ver las cosas por lo que son. Que el Señor me lo bendiga grandemente.